Vamos para el living. Y ahora sí nos vamos para el living. ¿Cuál criaturas del que en pantano? realidad fue el primero que presentamos y ya lo tenemos sentadito acá, ¡Qué Nelson señor! Barceló. Muchas gracias. ¿Le podemos recibir con un fuerte aplauso? Un aplauso, por supuesto. ¡Vamos, Nelson! Muchas gracias. Por favor, un placer tenerte acá. Bueno, aquí en mis manos tengo a tu hijo. Y lo tenés ahí marcadísimo. Las criaturas del... ¿Viste lo como que es? te dan un examen marcado de rojo o verde. ¿Por dónde va a empezar? Pero hay algo interesante en eso, y ya estábamos hablando, y a veces cuando vos sos de rayar libros o de hacerle cosas, o no los Soy muy tocás. introvertido, prefiero que no sepan lo que... Pero es por Porque introversión. después lo leen y dicen, mirá lo que mirá, subrayó. sí. Pero hay algo, viste, como, ¿en qué se detuvo? Ay, qué raro, ¿por qué le llamó la atención? Pero lo anoto en otro lado. Exacto. Lo anoto en un correo, ¿viste? Claro. O lo saco una foto a ese pasaje, pero trato de quedarme, sí, porque es lo mismo que con una película. Vos vas viendo una película y después hay una cantidad de momentos que te olvidas y que están buenísimos, de escenas. Total. Y hasta el final, después capaz es olvidable el final, pero no esa escena. Entonces, Exacto, tal por cual. ese motivo, es como que uno trata de quedarse con determinadas cosas y sobre todo si lees libros periodísticos. Que Mirá es un qué bien eso. No, y despliegue bueno, de datos. Y con este libro me imagino lo que habrá sido cual detective de película que va uniendo hilos una locura. y tiene nombres. Una locura. Bueno, ¿cómo que empecemos por el puntapié? Dijiste, alguien tiene que saber que existió un cassette que se llamó La criatura del pantano. Total. Y que era un compilado de estas bandas. Con como muchas cosas, a partir de una curiosidad inicial que vas encontrando luego, hablando con los distintos partícipes de este cassette, unas ideas que estaban asociadas, como por ejemplo hay un texto escrito por Fernán Cisnero que fabula sobre la vida de un actor clase B que después se dedica al porno, y además la tapa es de un cómic de hace muchísimos años que se llama justamente La criatura del pantano, Claro. que lo encontró Gerardo Michelin, el productor ejecutivo, en la Feria de Tristán Narvaja, le gustó la tapa y como que fue armando un paquete allí que me pareció súper interesante, y después viendo las distintas derivaciones, porque no deja de ser una generación inédita. Claro. O sea, hay muchísimo material de esas bandas. La hermana menor, por ejemplo, había grabado como para tener un álbum, al final no lo siguieron elaborando, quedó por el camino eso, y es un registro de otro tipo de grupo de lo que terminó siendo. Entonces, salvo por Chicos Eléctricos en ese momento, incluso con la curiosidad de que Trotsky, siendo Guillermo Pelufo, Hugo Díaz, personas dedicadas a la realización audiovisual, no tienen archivo. Y es más, hay un video en YouTube donde ellos tenían un amigo de pelo largo y fueron a Control Remoto, el programa de Carbone, y ese amigo de pelo largo terminó siendo de bajista porque no tenían bajista. Entonces lo más rockero que tenían en la mano era él, y lo pusieron ahí a agarrar un bajo. Entonces hay poco registro, y al día de hoy creo que también es importante, sobre todo los VHS, viste, que generan una humedad determinada. Sí, sí. Como que son los últimos momentos quizás para hacer ese rescate. Y sí, es un cassette descatalogado, no está en Spotify tampoco. Total. Hoy decíamos, yo arrancaba con Parteaguas, porque bien en el libro lo explica, está esa primera ensalada que fue graffiti en su momento, que bueno, era una forma de difundir, de poner a las bandas a escucha de personas de repente que no eran tan del palo, quizás, y eso generaba shows, y generaba un montón de cosas. Después no sucedió tanto un compilado que después en el tiempo uno mirara y dijera, che, esto también fue el inicio de algo, ¿no? Es cierto, sí, y además es como la última, que eso también lo pongo en el libro, que es la última década, que vos decís los 90 y te asocia a algo concreto. Después, de los 2000 en adelante, no sé cómo les decís, y es como mucho más variopinto el panorama. Creo que Internet también incide, porque estás como ubicándote en todas las épocas, yendo y viniendo, pero como una estética determinada. Si hablamos entre nosotros Hay menos lejanía también, ¿no? Ahí va. Con los 2000. Sí. Bueno, igual no, ya más, sí, 20 años, sí. Sí, pero da más sensación de que fue ayer, no tanto como los 90, que fue Claro. antes de ayer. Y también está la retromanía, eso que desde los 2000 en adelante es una tras otra del aniversario de tal cosa, que hoy por hoy también es una forma periodísticamente que te permite escribir de algo que te gusta. Claro. Son los 30 años de Las criaturas del pantano, también Claro. tiene que ver con Claro, eso. tiene que ver con eso. Entonces, creo que
que luego hay como una especie de celebración de distintos momentos del pasado, del 2000 en adelante, más allá que aquí se desarrollaron otras bandas, hubo cierta pujanza del indie también, como algo más renovado y muy vinculado en algunos casos con la sensibilidad de Buenos Muchachos, de La Hermana Menor también, en ese sentido, la parte indie. Claro, porque igualmente, o sea, más allá de que en realidad la excusa, ¿no?, es este cassette de Las Criaturas del Pantano, en el libro, o sea, están testimonios de los músicos, arrancan con testimonios de periodistas o de personas que estuvieron muy cercanas a las bandas en el momento que arrancaban o en algún momento importante de la banda. Bueno, está todo el tema de lo que fue Junta Cadáveres para estas bandas, ¿no?, que era como el lugar donde podían tocar. ¿No? O sea, es el cassette, pero todo lo que fue el contexto donde apareció ese compilado, donde Perro Andaluz quiso sacar ese cassette. Sí, y muy emblemático todo, porque en el 94 ocurrieron millones de cosas. Desde el suicidio de Cobain hasta la muerte de Donetti, claro. Si queremos como vincularlo. Con meses de diferencia, ¿no? Sí, exacto. Entonces termina siendo algo que tiene una cantidad de mística alrededor que colabora con eso, y lo difícil que se torna por momentos dar con datos precisos acerca de esa época, que no deja de estar bastante a mano, porque de última estamos hablando del 94, no estamos hablando del 70. Claro. Sin embargo, hay una cobertura a nivel periodístico desde Días de Blues, OPA, hay libros de bandas mucho más recientes. Digamos que las que estaban entre el 90 y el 94, 95, no sé si tuvieron el mismo desarrollo en cuanto a lo periodístico, en cuanto a la atención que se le dio. Coincidió con que en esa parte ya Carbone no estaba tanto, digamos, por acá, que había mucho menos boliches, que la movida del rock uruguayo de los 80 había desaparecido a través del cese de algunas bandas como Los Estómagos o los hiatos habituales de Los Traidores. Entonces tenías poca referencia en esos momentos. Y me pareció también lo distinto del sonido, que incorporaba el ruido como parte de la paleta sonora y no como un error, no como una imperfección. Claro. Sí, también la influencia en el mundo, también estaba cambiando todo en el mundo de alguna manera, ¿no? Musicalmente, porque se agarran de un montón de bandas, hoy estábamos nombrando a Cobain, pero de Seattle, de todo, otro nuevo sonido que en los 80 no existía. Exacto, y todavía no hay internet. Entonces creo que también, digamos que después de lo que pasó, porque es curioso, si ves en los 70 Totem y Santana, ¿entendés? Claro, como que hay una sí. sincronía en el tiempo increíble, claro. Y tampoco era que se tuvieran que por qué conocer. Y del mismo modo en esos momentos había como un amor, un apego por la distorsión, por Sonic Youth, por Pixies, claro. Por grupos que iban por ese carril. Y también tiene que ver con ese compartir y escuchar las personas, juntarse para escuchar un disco, ¿viste? Que también era algo de ritual. Y había una actitud, perdón, pero había una actitud también que mantenía como la parte más punky, pero no la del no hay futuro, esto es todo horrible, ¿no? Sino más como la de lo hacemos porque podemos y cómo podemos hacerlo. Y diversión, ¿viste? Como los Stooges, o sea, como el hip hop, claro. otra referencia. Era algo dionisíaco, era algo que de repente notás que las letras, la mayoría son en inglés en este cassette. Tal cual. O sea, son 12 canciones y creo que hay 10 en inglés, y hay una que canta Pedro que no se puede considerar ni en inglés ni en español. O sea, hay fonética ahí. Claro, un lenguaje que ha elaborado tanto tiempo. Y creo que esa curiosidad tiene que ver con dejar atrás quizás discursos mucho más directos acerca de la actualidad. Y en una época que estaba mal visto, o sea, en los 80 estaba mal visto también que cantaras en inglés, ¿no? Era como el idioma del imperio en ciertos ámbitos. Exacto, sí. Era como más difícil. Se veía como algo muy descomprometido. Creo que Nico Barcia decía nos podían ver como unos desclasados. Claro. Pero bueno, de repente había una elección que era también estética, y la urgencia de no pasar del momento de improvisar una letra. Entonces la típica del inglés o algo parecido, y que quede eso.
ese tipo de cosas que de urgencia, de vamos a grabarlo ya y hagámoslo, que creo que también tiene algo artesanal, algo espontáneo, una frescura distinta, una intensidad también como la de ellos, porque estamos hablando de 3 años de estas personas, y qué 3 años de estas personas, sí. 91, 94, una cosa así, los conocen. Nelson, yo te quería preguntar, porque hay algo que está muy lindo del libro, es como la elección de los testimonios que arrancan como no la historia, de la historia de cada banda, ¿no? Que gente que estuvo muy allegado, que los conoció de una manera muy particular. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo hiciste esa investigación? Calculo que muchos seguramente sabías a quién tenías que recurrir porque sos un periodista que estás hace años en el medio y que estás junto también a los músicos, pero no debe haber sido fácil, ¿no? Decir, bueno, quiero a Manolo Nieto, del testimonio de Manolo Nieto para Buenos Muchachos, o de Mactas para Neandertal, ¿cómo fue todo eso? Yo después me enteré que Mariana Magdas había estado tan cerca de Neandertal. Yo sabía, habíamos tratado por el documental de Amarillo. Claro. Que a partir del documental de Amarillo me habló de las bandas, no sé qué. Y ahí también, viste, eso que vos decías, es como un eslabón con otro eslabón. Y cuando querés acordar, está el Pipeta, un personaje urbano que conocimos y aparece en los relatos, o un director de una agencia publicitaria súper importante que formaba parte también de toda esa gente. Entonces, de repente en Chicos Eléctricos fui a Beto Quintanz, que era el gestor cultural de Junta Cadáveres, y el lunes, que fue la presentación del libro, lo invité y me decía gente, che, ¿en serio viene? ¿De dónde está radicado? O sea, porque también... Minas, ¿no? ¿Sí, en Minas o no? Creo se mudó y está también cuestión de zona con poca cobertura de Wi-Fi, pero... Está escondido, Noelia, no quiere que sepa. No, es que el otro día lo llamé y me dice, no te voy a tener porque estaba corriendo una portera acá y pierdo la señal y estoy esperando a alguien que no llega. Y era como que estaban haciendo un avistamiento de ovnis, no sé. Qué divino. Estaba loco eso. De gestor cultural de Junta Cadáveres al medio. En la Aurora, allá arriba. ¿Viste? Creo que está mira, cerca de Arroyo de Eso Pando. generó Junta Cadáveres en algunas personas. Y él dijo, al toque me tuve que ir de acá a Minas, que era lo que vos decías ahora, para desenchufar, desconectarme, porque también te seguías encontrando con los cadáveres de la noche anterior al otro día y vos sos el letal, no sé qué. Y también implicaba una bohemia que ya él no podía Ahí quiero cubrir. ir, Nelson, porque ¿Te gusta eso que decía, la bohemia? me encanta la bohemia, pero lo que decía, no, de la estructura del libro, con testimonios, pero también con artículos y más que nada los testimonios, porque es una época de mucha noche, de mucha sustancia, de mucha locura. Entonces, vos tenés que cotejar esos Se te llenan testimonios. los ojos de lágrimas, Pablo. Vas enumerando cosas. ¿Por qué nací en el 82? Te vas a ir a llorar sobre el mostrador en la tanda. No, bueno. Pero nada, hice mis homenajes también. Que lo que te quería preguntar es, vos tenés que cotejar algunos testimonios, deja que eso fluya y que, bueno, si hay cosas que más o menos no sabemos, no podemos confirmar si son verdad o no, que estén en el libro porque son parte pintoresca de cada persona. Los aspectos delicados los corroboré, los consulté. Y después hay otros datos que me sorprende la diferencia que hay entre unos y otros. Y hace poco, mira, pasó con Orlando Fernández de Cadáveres Ilustres, que me decía, yo creo que toqué 2 veces en Junta Cadáveres. Y hace poco empezaron con Pedro a contar todas las veces que había tocado y le contó como 5 veces y en una fue que Pedro le acercó el cassette a Beto Quintanz y le dijo, mirá, tengo una banda, se llama Buenos Muchachos, me gustaría tocar acá. Entonces, y Orlando se acordaba de una, capaz. Claro. Entonces, eso, ¿viste? Quizás algunos datos como estos que estamos hablando o temas de familiares de las personas, traté de chequearlos, pero... También, cuando vos haces una entrevista, tratás de guiar lo menos posible en estos casos para que no arranque a responderte eso, sino que me dé su testimonio, ¿viste? Claro. Entonces, vos decime cómo fue para vos y si encontraba algo que chocaba demasiado. Entre unos y otros, claro. Hablaba con el que me dio el testimonio anterior, le preguntaba, ¿esto fue así? Y de esta manera hablé con más de 100 personas. O sea, porque no todos aparte quisieron participar, hacer memoria. Es una época
como muy delicada, no sé cómo la película cuenta conmigo, ¿viste? Que es como una historia iniciática de las que algunos salen más felices, otros menos ilesos. Entonces, a partir de ahí, el hacer memoria no es un ejercicio tan simple para ellos, pero fuimos conformando así ese puzzle. Y me pareció divertido que se generaran como cruces, como diálogos también entre ellos acerca de eso. Ese puzzle lo vamos a poder ver el 31 de octubre, sí. En esa exposición con todas las... En el Gurvich. En el Gurvich. 31 de octubre en el Museo Gurvich a las 18 horas. Va a estar Mariana Mactas siendo la presentadora de ese evento y nos van a acompañar algunos artistas plásticos de esa generación, que es parte de lo que me fui enterando. Claro. Me pareció que el Gurvich era un muy interesante espacio para que se vean esos afiches hechos por artistas, esas fotografías sacadas a veces por músicos. O sea que la exposición va a tener afiches de la época, fotografías, artes de tapa. Música inédita se va a escuchar de la época, va a estar sonando música inédita y un panel... ¿De estas bandas? Sí. Y un panel de algunos músicos que se han dedicado a las artes plásticas para comentar ese cruce. Nico Barcia. Exacto. Nico Barcia, Pedro Dalton, Daniel Turcati. Van a estar los tres ahí paneleando. Otro que está perdido en el interior del país, pero hará la excepción, según me dijo esta tarde, de darse una vuelta por allí. Así que es otra forma de comprometerlo, ¿no? Excelente. Es el 31 de octubre, 18 horas en el Gurvich. Sí, va a estar hasta el 7 de noviembre. Y después Las Criaturas del Pantano en todas las librerías. Está buenísimo porque son testimonios muy diversos de una época y de un tipo de bandas de ese momento que después fueron marcando bastante ahí María me está diciendo, ahí estoy bien. Ahí está, mirá la tapa hermosa. Ahí va. Bien la tipografía, todo. Se ha ido mostrando. Nelson, querido, muchísimas gracias. No, para mí siempre es un placer venir a este espacio que han hecho muchas cosas en torno a lo que nosotros hemos trabajado. Y les agradezco especialmente a ambos que las situaciones en las que hemos coincidido han sido súper gratas, recordables y que están rondando en ese libro también. Muchas gracias, Nelson. Mucha suerte con el libro y bueno, que esté divino el 31 y esa exposición a disfrutarla. Y si pueden ir, buenísimo. Sí. Claro que sí. Bueno, nos vamos nosotros a un cortecito, venimos porque nos vamos a salir del estudio para Malvin, para la experimental, de la mano de Lucila, pero ya volvemos.